Cuando la capital alemana seguía en ruinas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la tensión comenzaba a crecer entre la Unión Soviética y las potencias occidentales, en junio de 1948, Moscú ordenó el bloqueo terrestre de la ciudad. Washington y Londres respondieron con el envío masivo de alimentos y otros víveres por aire para evitar el colapso de su zona de ocupación, en la que vivían 2 millones de personas. En este video conoceremos más detalles del puente aéreo de Berlín, la operación militar que salvó del hambre a la capital alemana. Acabada la Segunda Guerra Mundial, un nuevo periodo de desconfianza mutua, competencia ideológica, carrera armamentística y tensión entre las tres potencias occidentales y la Unión Soviética, que luego se conocería como Guerra Fría, estaba a punto de comenzar, y el extraño arreglo de partición de Berlín fue el foco de la primera gran crisis del periodo. Entre el 24 de junio de 1948 y el 12 de mayo de 1949, la zona de ocupación de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, en Berlín, quedó casi completamente aislada de los territorios en el oeste por decisión de Stalin, y esa porción de la ciudad, poblada por 2 millones de habitantes, solo logró sobrevivir gracias al envío de suministros por aire, en lo que llegó a conocerse como el Puente Aéreo de Berlín. Durante casi un año se transportaron unos 2 millones de toneladas de productos de primera necesidad, en 277.569 vuelos, es decir, 300 al día en su momento más intenso. El tráfico se concentró en el aeropuerto de Tempelhof, el entonces principal de Berlín, que había quedado en el sur, dentro de la zona estadounidense de ocupación, y en el aeródromo militar de Gatow, en el oeste, en la zona británica. Como no eran suficientes, se tuvo que construir rápidamente un tercer aeródromo en el norte, en la zona francesa, en el barrio de Tegel. Desde el fin de la guerra y el inicio de la ocupación, el cumplimiento del Acuerdo de Potsdam fue difícil, y no estaba claro entre las potencias occidentales aún qué rol debía tener Alemania en el futuro. Para los soviéticos, en cambio, esto parecía más sencillo. El país debía levantarse como una nueva nación comunista, bajo el ala de Moscú, que nunca más pudiera iniciar una ofensiva contra su territorio. En medio de estas tensiones ideológicas y ante la escasez y la destrucción, en 1946 los soviéticos dejaron de enviar comida y combustible a la zona de ocupación de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, como requerían los acuerdos de Potsdam, y los aliados occidentales dejaron a su vez de enviar maquinaria industrial. Quedando claro que una cooperación entre Moscú por un lado y Washington y Londres por el otro sería imposible, Estados Unidos y Gran Bretaña unificaron sus zonas de ocupación en Alemania en enero de 1947, en lo que se llamaría la Bizona. En 1948, Francia se uniría también, formando la Trizona, para garantizar el desarrollo de los territorios alemanes occidentales, e incluso se restableció el marco alemán como moneda común. En respuesta a la creación de la Trizona, Stalin decidió subir la apuesta y el 24 de junio cerró los accesos terrestres y fluviales a Berlín, convirtiéndola en una isla en medio de la zona de ocupación soviética. Moscú también anunció la creación de una nueva moneda para su zona de ocupación. Apenas 2 días después, comenzaron a volar los primeros aviones cargados de alimentos y artículos de primera necesidad, en lo que se llamó la Operación Beatles, encarada por diferentes unidades de transporte aéreo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Real Fuerza Aérea del Reino Unido. Aunque Francia no estaba en condiciones de aportar aviones, sí se encargó de la construcción del aeródromo en Tegel, como contribución a la operación. Por acuerdos anteriores con los soviéticos, habían 3 corredores aéreos que conectaban a Berlín Occidental con la Trizona, cruzando territorio de la Alemania ocupada por los soviéticos. Los corredores tenían apenas 32 kilómetros de ancho
y los aviones podían volar a una altitud máxima de unos 3.000 metros para no interferir con operaciones militares soviéticas a mayores alturas. Se mantuvieron como las 3 únicas vías de acceso aéreo a Berlín Occidental hasta la caída de la Unión Soviética en 1991. Así lograron abastecer a la población de una ciudad que había quedado en ruinas por los bombardeos aliados y la ofensiva soviética durante la guerra, y que aún sufría severas limitaciones en sus servicios públicos básicos. Aunque el puente aéreo comenzó con problemas, luego se fue perfeccionando y el flujo de bienes se intensificó aún durante los duros meses de invierno, logrando la supervivencia de la ciudad y sus habitantes. El quiebre del bloqueo desde el aire, sumado a un embargo lanzado por las potencias occidentales contra la zona soviética, los altos costos políticos de impedir el acceso y el aumento de tensiones militares parecen haber llevado a Moscú a finalmente restablecer el tráfico terrestre y fluvial hacia Berlín Occidental el 12 de mayo de 1949. El puente aéreo se extendería un poco más, hasta el 30 de septiembre, para asegurar el abastecimiento pleno de la ciudad. Pero la hostilidad entre el bloque de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, que apenas un mes antes se habían vinculado militarmente en la recién creada Organización del Tratado del Atlántico Norte, y la Unión Soviética, había quedado manifestada. 10 días después del fin del bloqueo, se anunciaría la creación de la República Federal de Alemania, en el territorio de la Trizona aliada. El 7 de octubre del mismo año sería el turno de la República Democrática Alemana, en el sector soviético. De esta manera, la primera gran crisis había sido superada, pero la Guerra Fría acababa de comenzar y a Berlín todavía le quedaba muchísima historia por transitar, incluyendo la construcción del infame muro por parte de las autoridades soviéticas, como uno de los primeros escenarios y frentes del conflicto que terminaría por marcar el siglo XX y sentar las bases para el siguiente. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides darle un me gusta al video, dejar tus comentarios más abajo y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir contando las historias que vale la pena recordar.